De acuerdo con el proceso de cierre de esta materia, análisis económico de proyectos, relacionada con la especialización en gestión de proyectos, debemos realizar un resumen que consolide o de alguna forma presente un resumen en cuanto a los conceptos y el marco teórico visto durante este primer periodo. Entonces, en una primera instancia, les voy a pedir el favor de que se presente cada uno de ustedes para confirmar los integrantes que hacen parte de este grupo. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Costa. Muy buenas noches, mi nombre es Ángelo Adrián Casas. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Aguarín Chavarría. Y la persona que está liderando la presentación, Lizeth Orozco. Bueno, compañeros, de acuerdo a lo visto durante este periodo, tenemos los siguientes temas. Por favor, le pido la colaboración a alguno de ustedes para que los lea. Claro que sí, Licer. Yo les pongo parte del contenido que va a tener esta pequeña presentación sobre algunos de los temas más importantes durante el curso, como son el análisis económicos y análisis financiero de proyectos, de inflación y su afectación en la evaluación de proyectos, métodos de evaluación de la rentabilidad en los proyectos de inversión, como son el BPN, TIR y IR, y métodos financieros y económicos en la evaluación de proyectos de inversión, como son el análisis de sensibilidad, el WAP, el KPM y las opciones reales. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con el primer tema. Listo, compañeros. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el análisis económico de un proyecto, en el cual, pues, este proceso evalúa los costos y beneficios de un proyecto, determina la viabilidad, la rentabilidad, y esto también nos permite revisar tanto los costos directos como los materiales, la mano de obra, los costos indirectos, y todos estos factores influyen de manera positiva o negativa en el impacto ambiental y social. Digamos que el análisis económico permite comparar diferentes alternativas y tomar decisiones informadas sobre cuál es la mejor opción desde una perspectiva económica. Digamos que una empresa quiere lanzar un nuevo producto, entonces el análisis económico de ese proyecto incluiría el costo del desarrollo del producto, la producción, el marketing, la distribución. Y esto también considera los ingresos esperados por la venta del producto y otros beneficios como el incremento de la cuota del mercado. Ahora, pues mi compañera Lizeth les puede informar acerca del análisis financiero para un proyecto. Listo. El análisis financiero como tal es otra de las alternativas que hay para hacer un análisis completo en el momento de hacer la planeación y proyección de un proyecto de inversión. En este caso, el análisis financiero nos está hablando más que todo es como de la salud que hay dentro de este proyecto, permitiéndonos evaluar diferentes índices que nos hablan sobre la forma en que se puede dar la rentabilidad, las perspectivas a futuro de que puede llegar a tener este proyecto. Sirve también como un método para evaluar qué tan factible es en el momento de hacer nuevas inversiones, seleccionar o no préstamos de cualquiera uno de los bancos que nos pueden ayudar, y como tal es una herramienta que se utiliza para hacer un análisis integral de todo el proceso. Más allá de los aportes que nos puede dar el sector económico, es también analizar cómo como empresa podemos empezar a proyectarnos de manera saludable frente a los factores de contabilidad. Nuestra compañera Dios nos va a compartir un poco sobre el tema de la inflación. ¿Quién nos quiere contar sobre ese tema? Ingreso yo con el tema de la inflación. Bueno, como fenómeno macroeconómico es bastante, bueno, creo que es a nivel generalizado, en algún momento hemos escuchado sobre la inflación en las noticias del mediodía, ¿no? Todo el tiempo. Y que es básicamente la inflación, es una de las grandes preocupaciones que tienen la mayoría de las sociedades, ¿no? Y es cómo a nivel general se puede presentar un aumento significativo en los niveles de precios o la pérdida del poder adquisitivo de una moneda, ¿no? Lo vemos en algunos casos. El más popular, el más llamativo hoy día es, por ejemplo, el caso argentino, ¿no? O el caso Zimbabue, donde pues básicamente con respecto a otras monedas que pueden ser un poco más fuertes, pues la moneda local va perdiendo y va perdiendo y va perdiendo valor. ¿Y esto por qué se genera? Bueno, me gustaría también contarles desde un ejemplo muy sencillo, muy práctico, y es que imagínense que yo voy a vender pasteles, yo tengo mi proyecto, o no, el pequeño Jimmy tiene un proyecto donde quiere vender pasteles. Para él vender pasteles, digamos, él produce 5 pasteles al día y tiene 5 clientes. Lo que pasa es que si de pronto aparece un sexto cliente, un séptimo cliente o un octavo cliente, lo que va a suceder es que Jimmy, a pesar de que tiene solamente 5 de estos pasteles que produce diariamente, tiene que ajustar su producción a esos 8 nuevos los que sigan llegando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no puede ajustar su producción? Pues que esas 5, 6, 7 personas que quieren ese pastel tendrán que comenzar como a pujar, ¿no? Esto puede generar un aumento en los precios porque básicamente Jimmy va a decir, bueno, voy a vender a quien más me ofrezca por mis pasteles. Esto que implica que puede haber una subida en los costes. Otro elemento que también puede generar estas subidas de costes pueden ser las materias primas. Por ejemplo, Jimmy, para poder vender sus pasteles, tiene que comprar una serie de ingredientes. Pero si estos ingredientes suben de precio, desafortunadamente Jimmy también tendrá que subir los precios de sus pasteles. Por lo tanto, allí también pues, se va a generar un aumento de los costes. Por ejemplo, años anteriores, 2, 3 años, hemos visto que ha habido una subida significativa, por ejemplo, en los precios de los huevos, que son un insumo esencial para los pasteles de Jimmy. Esto implica que ya tiene un impacto sobre estos precios. También se puede presentar un aumento significativo en el nivel general de precios por la inflación autoconstruida. ¿Y en qué se basa esto? Pues básicamente que hay algunas empresas que prevén algunos aumentos significativos a futuro y por tanto se anticipan a estas subidas y comienzan a subir constantemente
los precios hasta poder ajustarse a esos aumentos que ellos ya habían proyectado anteriormente. Y por último, otro punto importante para el tema inflacionario es, por ejemplo, lo que pasa en algunos lugares como en Venezuela, es la impresión de monedas. Cuando nosotros imprimimos moneda, esa moneda realmente no tiene un gran peso económico, sino que va a hacer que el dinero rote mucho más, ¿no? Va a estar mucho más en la población, y esto implica que van a poder ofrecer más ante ciertos productos, lo que indirectamente también está generando un aumento de los costes. Entonces, la inflación se puede deber a diferentes causas, a diferentes motivos, y realmente todos nos llevan a ese mismo punto, y es cómo puede intervenir en el aumento significativo de los costes de vida, pues, de toda la población. Perfecto, Adrián. Creo que es un buen ejercicio el de poder revisar o ver o visualizar este tipo de conceptos que pueden llegar a ser como muy engorrosos y complejos para entender en un ejemplo. Me parece muy chévere esa iniciativa, me quedó claro todo lo que nos acabas de explicar. Bueno, ahora, viendo que ya tenemos como un ejemplo, una base, es importante nosotros también en el momento de estar proyectando un negocio o un proyecto de inversión, poder valorar qué tan viable puede llegar a ser ese negocio, qué tan rentable, si de pronto de alguna manera estamos tomando decisiones que son estratégicas y que nos van a dar buenos resultados. Entonces, en este sentido, y revisando este tema, existen diferentes métodos de valoración. Estos métodos lo que nos van a ayudar es a analizar los diferentes aspectos que puede llegar a tener la empresa, como les estaba mencionando, sus activos, las ganancias, qué flujo efectivo va a tener, qué crecimiento y qué riesgo. Entonces, para ello, voy a invitar a mi compañero Mauricio a que nos dé un alcance, una explicación frente a este tipo de métodos que tenemos a la mano y que nos ayudan y contribuyen de forma muy eficiente a conocer qué tan valioso está la salud financiera de nuestro proyecto. Bien, gracias, Lizeth. Bien, dentro de algunos de los indicadores económicos que se tienen en cuenta a la hora de hacer una inversión en un nuevo negocio o en una empresa, tenemos el valor presente neto o BPN o BAN, como es conocido normalmente. ¿Qué es el BPN? Digamos, parece un concepto como muy, muy cerrado, muy difícil de comprender. Entonces, el BPN simplemente lo que hace es que, digamos, en un proyecto de inversión a 5 años, como en el ejemplo que tenemos aquí al lado, donde inicialmente hacemos una inversión de 10 millones de pesos y tenemos una proyección que estimamos que va a tener durante los próximos 5 años, donde el primer año va a tener 2 millones de pesos, el siguiente va a tener 3, el tercero va a tener 4, el cuarto va a tener 5 millones y el quinto año va a tener un flujo de caja de 6 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a hacer el BPN? El BPN lo que me va a decir es que, digamos, ese dinero que voy a ganar durante los próximos 5 años, ¿cuánto me vale hoy? ¿Por qué necesito saber eso? Pues como bien me acaba de decir Adrián, conforme va pasando el tiempo, el poder adquisitivo del dinero se va perdiendo. Y cuando el poder adquisitivo del dinero se va perdiendo, pues esto va a valer menos. O sea, los 6 millones, necesito saber hoy cuánto me representa esos 6 millones que va a haber en el quinto año hoy día. Eso es lo que significa hacer la evaluación de la rentabilidad. Ahora, ¿qué otras cosas se tienen en cuenta a la hora de tener el BPN? El BPN, para tener un punto de referencia, tiene una tasa de descuento. Digamos, en este caso, el inversionista, pues, le van a garantizar del 18% de retorno, o sea, en esos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? En esos 5 años, ¿cuánto dinero me va a costar ese dinero? Entonces, ¿qué es lo que hago con el BPN? Simplemente traspaso todos esos 5 años y los traigo al presente de cuánto me va a valer. Y en este caso, aquí el ejemplo nos dice que, pues, que eso nos va a representar una utilidad, una ganancia de 1.435.592 pesos. O sea, ese es el valor que nos va a rentar durante esos 5 años esa inversión que vamos a hacer. Ahora, el VPN por sí solo no nos va a dar una cifra o una información certera para tomar una decisión y siempre va a ir acompañada de la tasa interna de retorno o conocida como TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR me permite conocer la rentabilidad que me va a ofrecer esa inversión durante esos 5 años. ¿Sí? Necesito saber si esa tasa va a ser mayor o menor a la tasa de descuento para poder tomar una decisión. En este caso, la TIR me dice que va a tener una tasa de retorno del 23%. O sea, va a ser mayor a la que me está ofreciendo la tasa de descuento. En este caso, digamos, el inversionista va a decir que, pues, sí le conviene hacer esa inversión en ese nuevo proyecto o en esa empresa, pues porque, pues, lo que le está ofreciendo la tasa interna de retorno, de acuerdo a su análisis, es mayor a la tasa que le está ofreciendo inicialmente la inversión. O sea, le conviene invertir en ese tipo de negocios. Es una forma sencilla de entender a qué se refieren estos dos indicadores económicos que por sí solos, pues, no van a funcionar. Y teniendo en cuenta, pues, los otros indicadores digamos, los otros indicadores que generan incertidumbre en el mercado, pues nos da una claridad de cómo va a ser el futuro de esa inversión o en ese nuevo negocio o en esa empresa. Listo. Ahora, otro de los indicadores es el periodo de recuperación de la inversión. Este indicador que nos está de alguna manera indicando, para la redundancia, el tiempo que le toma a un negocio recuperar el capital invertido inicialmente. Entonces, en el ejercicio que nos propuso nuestro compañero y con base a de acuerdo a la aplicación de esta fórmula, nos indica que en 4,16 años se va a poder volver a retornar esa primera inversión que se hizo de los 10 millones de pesos. Entonces, de esa manera uno puede tener claridad en qué punto el negocio va a retribuir lo que en su momento se invirtió. Del índice de rentabilidad, básicamente lo que nos dice es cuánto valor genera un proyecto por cada unidad de moneda invertida. Entonces, para ponerla en un ejemplo sencillo, imaginemos que una empresa invierte 100.000 pesos en un proyecto y se espera recibir 120.000 en flujos de caja futuros. Entonces, el índice de rentabilidad sería de 1.2, lo que indica que el proyecto genera un valor adicional de 20.000 pesos sobre la inversión inicial.
Dentro de las ventajas que tiene el índice de rentabilidad es que permite comparar proyectos de diferentes tamaños. Digamos que si tú tienes que elegir entre dos proyectos con diferentes inversiones iniciales, el índice de rentabilidad ayuda a identificar cuál de ellos genera más valor por cada unidad invertida. Digamos lo que me acaba de decir Alejandra, al ejemplo que estamos trabajando, eso quiere decir que por cada peso que invirtió, o sea, de los 10 millones que invertimos aquí arriba, yo me estoy se está ganando el inversionista 14.85 pesos en Sí, ese sí, orden señor, de ideas. así es. O sea, Perfecto, muchas gracias, Alejandra. que el negocio sí nos puede funcionar. O sea, Jim, Sí, la empresa de pasteles de Jimmy es rentable. sí, sí. Hablar del análisis de sensibilidad, básicamente lo que nosotros queremos encontrar, lo que queremos hallar es cuál es el posible impacto que puede tener sobre el desenvolvimiento, digamos, los resultados de un proyecto, el cambio de alguna de las variables pues, que estaban integradas en el análisis ya de la BPN, del TIR, el índice de rentabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el análisis de sensibilidad básicamente lo que nos permite es ante las posibles variaciones de alguna de esas variables, cuál puede ser una variable, por ejemplo, las unidades vendidas, ¿no? Si para que haya una rentabilidad, el pequeño Jimmy tiene que vender, no sé, 100 pasteles, ¿qué pasaría si nosotros comenzáramos a jugar con cada una de esas cantidades de las unidades para decir en qué punto ya no es rentable este negocio? Y esto no solamente lo podemos aplicar podemos cambiar las unidades, podríamos cambiar el precio de venta, podríamos cambiar los costos fijos, los costos variables también, y cómo esos cambios son hasta cierto punto tolerables por el proyecto. De cierta manera, aquí lo que estamos hallando es cuál es ese punto de tolerancia o de flexibilidad que puede tener un proyecto para que siga siendo rentable. Particularmente, no se trata de hacer muchísimo con el tema del valor actual neto, en donde básicamente lo que se hace es tratar de llevarlo a cero y ver cuáles son las variaciones que se tienen que tener, valga la redundancia, en esas variables que son tan relevantes como unidades, precios, ingresos, etcétera, etcétera, para que el proyecto como tal sea sostenible. Modelos que se tienen en cuenta a la hora de evaluación de puerto, que son parte, digamos, de todo ese paquete de indicadores y herramientas que usamos para poder saber qué tan rentable, qué tan viable puede ser una inversión o el desarrollo de un nuevo proyecto o inversión en una empresa, pues tenemos el KPM. Este pues, nos permite conocer si la ganancia es mayor a la esperada, entonces se determina si es rentable arriesgarse a invertir o no. Eso tiene unas cuantas variables que tenemos que tener en cuenta a la hora que queremos hacer una inversión, como la encontramos acá aquí en este ejemplo. Digamos, la ecuación está conformada por el rendimiento esperado, que es lo que tenemos, está compuesta por dos cosas. Entonces, está el rendimiento esperado, que es conocido, que es igual al rendimiento fuera de riesgo. ¿Cuál es el rendimiento fuera de riesgo? Digamos, es aquel que independientemente de lo que llegue a pasar a nivel económico, a nivel político que pueda afectar la economía, a usted se le va a garantizar esa utilidad, ese rendimiento, esa ganancia. Pero normalmente, pues, eso es un interés muy bajo, digamos, la utilidad es muy baja, pero se lo están garantizando. Ahora, cuando yo quiero mirar qué tan rentable, qué tanto me puedo arriesgar, entonces tengo que ingresar otros valores. Y en este caso, pues, se tiene el factor beta, que es el riesgo sistemático, o sea, es ese que es el que, digamos, que el mercado está ofreciendo, que puede estar cambiando de acuerdo a las diferentes fluctuaciones del mercado como tal. Está el rendimiento del mercado, que es otro indicador que nos dice qué es lo que el mercado está ofreciendo como tal. Entonces, ¿qué hacen? Esta configuración de herramientas me permite determinar cuál es el valor, la tasa de rentabilidad que voy a tener, que voy a ganar, o sea, cuál es el riesgo que voy a tomar, y eso me permite comparar si el valor que me da es inferior al que me están ofreciendo, ¿sí? O sea, si me están ofreciendo una rentabilidad del 20% y el resultado me da 19, quiere decir que el rendimiento que me están dando me favorece, porque me está ofreciendo más de lo que me está diciendo el KPM. O sea, el KPM me está diciendo que solamente voy a tener una utilidad del 19% y me están asegurando que la inversión me van a garantizar el 20%. En este caso, el inversionista diría, si somos nosotros o alguien agencia, entonces sí me sirve invertir porque me está ofreciendo más de lo que me da esta herramienta de guía. Entonces, en ese caso, tomaría el riesgo. En caso contrario, de que cuando haga esa operación, el riesgo del KPM me va a decir que tengo una rentabilidad del 19, pero resulta que le están garantizando el 17, entonces quiere decir si toma esa inversión, pues va a ganar menos de lo que él espera. Entonces, él tendrá que tomar la decisión si decide invertir o no, o utiliza otro tipo de herramientas para seguir ampliando, digamos, el análisis para decidirse si se toma o no la decisión de invertir en ese negocio, en ese proyecto o en esa empresa. De eso se trata esta herramienta del KPM, que me permite conocer. Ahora, cuando el inversionista invierte, digamos en este caso, en el momento en que le liquidan como tal, entonces, en la medida que él se arriesga más a invertir en ciertos negocios, en ciertas acciones o en ciertas empresas, entonces, de alguna manera, pues es premiado, porque entre más arriesgue, pues la rentabilidad va a ser mayor. Y entonces, de ahí la famosa frase de que a mayor riesgo, mayor ganancia. Otro indicador, otro modelo, también para poder hacer este proceso de valoraciones financieras, es el WACC, o también denominado el coste promedio ponderado del capital. Esta es una tasa de descuento que se utiliza para evaluar proyectos de inversión, determinar el valor de una empresa y calcular el retorno requerido por inversionistas y acreedores. Y se utiliza cuando el nivel de financiación de un proyecto empresarial puede implicar comprometer capital de la compañía y recursos, y se obtiene a través de un promedio ponderado entre el coste de la oportunidad de capital y la tasa de interés fijada por la deuda. En resumen, este indicador lo que nos ayuda es a evaluar a nosotros si el comprometer de alguna manera recursos de la empresa van a tener algún tipo de riesgo en pérdida o en ganancia. Entonces, en este caso, también se alimenta de indicadores tales como el valor del mercado del capital propio, el valor de total que tiene la empresa,
el coste del capital propio, el valor del mercado de la deuda, el coste de la deuda y el tipo impositiva comparativa que grava los beneficios de la empresa. Entonces, en este caso, cuando uno está evaluando el coste promedio ponderado del capital, su resultado va a ser favorable siempre y cuando la tasa de retorno interna pues, del proyecto sea mayor a ese coste que tiene ese tipo de inversiones que uno va a hacer en la empresa. Opciones reales, las voy a simplificar en 4 simples ejemplos para describir cada uno de ellas. Dentro de las opciones reales se encuentra la opción de expandir, la opción de abandonar, la opción de posponer o la opción de reducir. Para la opción de expandir es, por ejemplo, cuando una empresa está considerando la construcción de una nueva planta de producción. Inicialmente pueden construir una planta más pequeña con la opción de expandirla en el futuro si la demanda del producto crece. Para la opción de abandonar, en un simple ejemplo, es cuando una empresa ha lanzado un nuevo producto y después de un año las ventas no alcanzan las expectativas. Entonces, la empresa puede optar por abandonar el proyecto en lugar de seguir invirtiendo más recursos en él. Y esta opción, pues, es muy buena porque reduce las pérdidas potenciales. La opción de posponer es cuando, por ejemplo, si los precios de los materiales están muy altos, la empresa puede esperar hasta que bajen para iniciar el proyecto. Y la última opción es la de reducir, donde una empresa puede reducir la escala de un proyecto si los beneficios esperados no se materializan completamente. Esto permite ajustar la inversión al nivel de demanda real, evitando gastos innecesarios. Entonces, digamos que las opciones son estrategias para tomas de buenas decisiones, no, a pesar de que, digamos que la opción de abandonar puede que no sea una opción pues que a las personas les pueda gustar, pero digamos que son estrategias que los gestores de los proyectos pueden verlas como unas oportunidades. Entonces, yo creo que hemos abordado de manera eficiente cada uno de los puntos que el día de hoy veníamos a tratar. Agradezco a cada uno de ustedes por su exposición y por tratar de hacer de ese contenido algo un poquito más fácil de asimilar y de entender.